Sobre la ciudad más alta del mundo, caminar es volar. A un mismo nivel conviven personas y cimas, riscos y calles, nubes y hogares. Todo el altiplano parece abandonar la tierra y elevarse hacia el cielo. Muy cerca, pero al margen del aeropuerto internacional del Alto, aparecen desperdigados montones de chatarra que a duras penas recuerdan lo que fueron un B-17, un B-24 Curtiss, un Conver 440. Antiguos bimotores o cuatrimotores concebidos para el transporte de pasajeros y mercancías o para los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero no todos han caído entre los restos. Algunos mantienen el loco empeño por volar. Son los carniceros. En aviación nosotros somos Quijotes de la aviación, amantes de nuestra profesión. No normalmente lo hacemos por una remuneración económica fuerte, sino porque nos hemos formado y tenemos tal cariño a la aviación. Tenemos todavía que trabajar con equipos ya obsoletos, ¿no? Por ejemplo, el horizonte artificial, que es a succión, que hay que estar cada rato ajustando, porque si eso se mueve, el avión toma otra posición. Y no pasa así en los aviones modernos, todo es muy preciso, ¿no? Es una emoción muy diferente, porque se vuela con los nervios siempre predispuestos a cualquier cosa. Uno de los pilotos más experimentados de Bolivia es el capitán Walter Vallivian. La primera tanda de la Escuela Civil de Pilotaje son tales señores. Entre ellos estoy yo, claro. Y es increíble pensar que de esos 9 que estamos, solamente vuelo yo. Es decir, 7 han muerto en accidente de aviación, 1 no voló nunca más después de recibirse, y yo que, gracias a Dios, sigo volando. Con más de 25.000 horas de vuelo, el capitán Walter Vallivian es uno de los últimos pilotos carniceros. Un Quijote aéreo, fiel a su trabajo, que ama a su avión como a una mujer. Sin medios, con la única precisión de sus manos y el saber hacer, fruto de la experiencia, los mecánicos reparan y conservan lo que otros desecharon. Magos del motor, que fabrican sus propias piezas o recomponen otras de algún avión destrozado. En realidad acá todo mecánico es un orfebre. Acá fabricamos piezas que verdaderamente no podemos conseguir por otro lado. En Bolivia todos nuestros mecánicos son muy laboriosos y muy capaces en aviación para fabricar repuestos, para reparaciones y en fin, un sinfín de cosas que creo que en otros países no las harían por seguridad de las mismas aeronaves. Únicamente el olor a gasolina y aceite hace pensar que nos encontramos en un taller. Solo unos hombres vestidos con monos de trabajo, algún motor y algunas piezas indican que se halla en funcionamiento. Limpiar una pieza de polvo y arena, lijar un cilindro o colocar un rotor. Un mecánico carnicero es capaz de todo. La seguridad de los pilotos depende de ellos. Prácticamente todos los tipos de aviones que hay en Bolivia los he piloteado. El Curtiss es uno de los aviones más nobles y de los mejores para nuestro medio porque la gran mayoría de las pistas en Bolivia son de tierra. O sea que con una lluvia, bueno, se quedan prácticamente inoperables. Y este avión sí se defiende muy bien en lluvia. Uno de los aviones que más me ha gustado volar y lo he considerado una maravillosa nave es el B-17, la famosa fortaleza volante de la Segunda Guerra Mundial. Un avión increíblemente noble, porque incluso una vez se me dio aterrizar con 2 motores parados de la misma ala. Ahora estoy volando un Conver 440 que lo considero un avión muy fiel, con motores muy finos, que el piloto realmente, antes de tener la falla, ya prácticamente está sobre aviso.
Pero, ¿cuál es la misión de estos hombres? Ellos que la realizan a diario, la llaman el carneo. En esta ocasión, el arriesgado viaje durará 2 horas y media. Lo realizarán a bordo de un Conver, el capitán Ballivián como piloto, Eugenio, al que llaman el pajarito, como copiloto, y Elías, el mecánico. Todo está ultimado hacia las 7 de la mañana. Solo queda comprobar la hoja de ruta, confirmar un buen clima en la cordillera, instalarse a bordo y ponerse en posición para iniciar el despegue. El destino: alguna hacienda ganadera en la región oriental de El Beni. Para llegar hasta allí, es inevitable atravesar la cordillera de los Andes, un peligrosísimo inconveniente de 200 kilómetros de espesor y 6.000 metros de altura. Hay pocos pasos para atravesar la cordillera. El trayecto habitual del capitán Ballivián cruza los Andes por el Colorado entre montañas y cerros, que a duras penas va sorteando hasta llegar a su destino. Avión perdido hasta ahora, hace unos 21 días. Este avión salió de Santana en la mañana a Bellavista. Y estaba volando de Camiare a La Paz. No, las condiciones no eran tan malas. No había muy mal tiempo. Solamente en cordillera estaba cubierta la cordillera. Bueno, no llegó a La Paz, se lo declaró en emergencia, etc. Y lo triste es que este piloto es uno de los pilotos también más experimentados que tenemos en Bolivia, que teníamos, porque es de suponer que, bueno... El momento crítico es el de sobrepasar el Cerro Colorado. Aún sin carga, el viejo avión del capitán Ballivián supera por muy poco la barrera. Esta vez ha habido suerte. Sin contratiempos dejamos atrás los Andes y comenzamos el descenso hacia la hacienda ganadera en plena selva. El avión se aproxima a su destino, Palmira, una hacienda ganadera. La tripulación se prepara para afrontar el aterrizaje en la selva, el último obstáculo del viaje de ida. Solo existe una pista pavimentada en toda la región de El Beni. La de hoy, al igual que la mayoría, es una pista de tierra y piedra que se convierte en un auténtico barrizal cuando llueve. Esta vez el piloto respira aliviado, no hay lluvia. Ahora dale. El 1961, 1-0 en Palmira. Hasta mañana. Hasta mañana. La llegada del avión supone un acontecimiento extraordinario entre los habitantes del poblado. La tripulación es acogida con respeto y alegría. El avión es su único contacto con el altiplano. Los pilotos son admirados por todos
son los mensajeros de la gran ciudad, de donde traen alguna mercancía. Pero su gran valor es el de llegar hasta allí, para poder dar salida al único producto de estas haciendas, la carne. Debido al excesivo calor diurno, es necesario esperar a la noche para sacrificar y descuartizar el ganado. Uno a uno son despellejados y troceados, para luego pesarlos en una dudosa balanza romana. Un exceso de peso podría resultar nefasto a la hora del despegue. La bodega del avión tendrá que estar cargada a las 5 de la mañana, y todos han de intervenir, hombres, niños y mujeres. El olor a sangre y vísceras impregna el lugar, convocando a perros y cerdos que aprovechan cualquier descuido para llevarse su parte. Al amanecer, la bodega del avión está llena de carne. Aunque el máximo permitido son 5.500 kilos, lo normal es que se carguen 1.500 o 2.000 kilos de más. Esto se traduce en serias dificultades a la hora del despegue por la pista sin asfaltar de la selva, o cuando es necesario tomar altura para sortear con éxito la cordillera de los Andes. Los trozos de carne se amontonan a lo largo del interior del avión, amarrada con cuerdas y distribuida con más o menos acierto de modo que el vuelo no se desestabilice o provoque la rotura del tren de aterrizaje, dando lugar a los temidos panzazos. Al amanecer, el avión se prepara para partir. El capitán Vallivian está acostumbrado a despegar con sobrepeso, pero sabe por experiencia lo importante que es tener la mercancía bien amarrada. Nos fuimos al despegue y lo que sentí fue como si el avión entrara en barro, una disminución brusca pero no muy notoria de velocidad. Y yo en Curtis le daba unos 3, 4 golpes de compensador para hacia adelante para que levante la cola y ponerme ya en posición horizontal. Pero esta vez di 4 golpes de compensador y no levantó. Entonces en ese momento me di cuenta cuál era el problema. Y el momento que cortaba aceleradores ya para abortar el despegue, se levantó el avión la nariz al cielo porque toda la carne se había ido a la cola. Entonces, ya sabiendo lo que me esperaba, grité, "¡Nos matamos, Lito!". Y la contestación del copiloto, "Mala suerte, capitán". Escuché a la gente que venía a auxiliarnos y levantando la mano la cité y escuché, "Apúrense, apúrense, están vivos", ¿no? Realmente ese momento me emocionó. Bueno, decía, ellos ya comentaban que vieron el golpe del avión y la cola simplemente era la que venía dando volteos detrás de nosotros, pero nosotros ya estábamos clavados en el lago. Para evitar la intoxicación por falta de aire, los tripulantes llevan a bordo oxígeno de emergencia que aplican a su boca por medio del manguito, un pequeño tubo conectado a una bombona de oxígeno. En toda mi vida de piloto he recibido 8 rayos en el avión, que es impresionante de verdad, y la más impresionante fue una que cayó en la trompa, en la nariz misma del avión, con una luz violeta pero intensa y un estruendo también violento. El más impresionante en realidad, pero después no había pasado zigzagueando el rayo hacia la cola, dejando un boquete a la salida, ¿no? Pero uno de esos rayos le cayó al magneto del motor izquierdo. Entonces cortó ese magneto y lógicamente tuvimos que parar ese motor y regresar. Pero después es más espectacular que peligrosa, diría yo, la tormenta eléctrica en vuelo. Dejamos atrás la cordillera y su espesura de picachos, nubes y riscos. El altiplano aparece bajo nuestros pies como una inmensa calva en un bosque de montañas. La pista de aterrizaje es como un recuerdo que aflora a la mente tras un olvido momentáneo. Antes de tomar tierra, el capitán Vallivian apaga su motor derecho. Un desafío de locos para los acostumbrados a la tranquila seguridad de cualquier país desarrollado.
pero insignificante y divertido para uno de los mejores pilotos carniceros de Bolivia. Ahora dale. Mira, hasta mañana. Enseguida se descarga la carne. Las mujeres, ataviadas con los ponchos tradicionales y en la cabeza el sombrero borsalino, merodean por las cercanías para conseguir alguna víscera o una piel con la que aliviar su miseria. A veces es necesario disparar contra los perros hambrientos para alejarlos de la carne. En el interior del avión los hombres sacan los últimos trozos, el carneo finaliza. Pero es posible que esa misma tarde Vallivian vuelva a salir. No es extraño. Hay días en los que tiene que viajar hasta 4 veces. Con la incertidumbre de no saber si el cabeza de familia llegará o no cada noche a casa, viven las familias de los pilotos. Durante sus cortas estancias en tierra rememoran con nostalgia 1000 situaciones de peligro o pasan lista a los compañeros que se llevó para siempre la cordillera. El primer accidente que tuve en B-17 fue en San Borja. Y era nuevo yo en B-17. Tenía unas 40 horas nada más al mando de ese avión, de ese tipo de avión. Y despegamos de San Borja y pido tren arriba. El copiloto obedece y mira a su tren y dice, tren derecho subiendo. Yo miro el mío, tren izquierdo se ha trancado, le digo, tren abajo, vamos a regresar, porque una fallada al subir el tren se entiende que hay que regresar de inmediato, ¿no? Y bueno, tren abajo. No baja el tren, tren izquierdo trancado. El derecho bajó, el izquierdo trancado. Bueno, y empezamos a dar vueltas y vueltas sobre San Borja para consumir combustible, para evitar o ser menos riesgoso el incendio y en el panzazo. Y mientras tanto la gente, que se dio cuenta del problema, venía a la pista, venían heladeros, venían vendetortas y de todo. Y bueno, ya cuando uno va a hacer el panzazo, el accidente, los nervios no van engañando a uno, ¿no? Entonces ya le digo yo al copiloto, ya de una vez vamos al panzazo. Porque los pasajeros se están poniendo nerviosos porque llevamos 3 pasajeros. Y el copiloto me dice, oh, espera, hombre, que se reúna más público. Como somos un país subdesarrollado y no tenemos en la mayoría seguros de aviación para los cascos de nuestros aviones, suscitado un accidente, un siniestro, pues nosotros tratamos de recuperar la mayor posible cantidad de piezas servibles de estas aeronaves siniestradas. Y esas tenemos como stock en nuestros almacenes para ir remodelando y para ir cambiando las piezas que nos faltarían en nuestros aviones.
La remuneración por hora de vuelo en la actualidad es más o menos $30 por hora. Pero más es el cariño, el amor, porque la aviación esta se nos está perdiendo, desapareciendo, pero nosotros seguimos haciendo esfuerzos porque no sea así, por lo menos que nos acompañe unos años más esta aviación tan querida. El último accidente, y Dios quiere que sea realmente el último accidente que tuve, fue en un Convair 440 y era un vuelo a San Borja. Y el despachador del avión me dice, ¿con qué copiloto va a volar, capitán? Y yo apuntándolo a mi hijo con él. Bueno, ya cuando estábamos terminando prácticamente las últimas estribaciones de la cordillera, la alarma de incendio del motor 1 se encendió y empezó a sonar la alarma. Paré el motor, traté de apagar el incendio con el extinguidor 1, con el 2, nada. Y los pasajeros entraban a la cabina desesperados. No nos mate, capitán, no nos mate, capitán. Porque mi intención era llegar hasta San Borja, porque estábamos bastante cerca, pero miraba a mi hijo y me daba una pena y un arrepentimiento de haber sido yo quien lo escogía a él para matarnos, ¿no? Entonces decidí tirar nomás el panzazo antes de llegar a San Borja. Con mucha suerte, porque escogí una parte más verde, más oscura, que había tenido agua debajo. Entonces el avión empezó a correr, porque el tren izquierdo no existía. Del incendio se terminó de quemar, se cayó el tren, pero el tren derecho estaba y la rueda de nariz también. Entonces fue casi un aterrizaje. Y el agua y el barro del lugar ese, regó el avión y prácticamente apagó el incendio, porque cuando ya perdió velocidad el avión, se inclinó sobre el lugar, sobre el ala que no tenía tren y clavó el hocico a tierra, pero apagándose el incendio. Poniendo las manos en el techo y parándose sobre la palanca, trató de destrabar y capitán entrenamiento, porque ese avión cada 2 vuelos era una emergencia, ¿no? Porque era realmente un avión de la guerra, un avión hecho para la guerra, desechable prácticamente. Y el copiloto, no, te vas a salir, me decía. Bueno, pide una soga, la misma que utilizamos. Yo creo que la vez que mi familia, mi esposa, se asustó más, fue cuando tuve un incendio en B-17, viniendo de uno, botó humo en cantidad, se nos va el uno, le tiré la gritada al copiloto, lo embanó. Más o menos a la altura de Caranavi se declaró el incendio. Y no pudimos apagar tampoco el fuego, entonces decidí entrar a Santana. Aterrizamos y los troncos rompieron un tren de aterrizaje y las mangueras de frenos, que bueno, el avión medio... Con el golpe la cola del avión se partió a la altura justamente de donde ha debido estar el montón de carne, ¿no? Entonces, ya sabiendo lo que me esperaba, grité, nos matamos, Lito. Y la contestación del copiloto, mala suerte, capitán. El capitán Walter Ballipián desapareció la noche del 21 de agosto de 1992, 15 días después del rodaje de este documental. Su avión perdió el contacto por radio 2 minutos después de adentrarse en la cordillera rumbo a La Paz.